Está grabando. Me dice. Estamos aquí con Miguel Reyes. Miguel Reyes. Claro, mi madre me la deja afuera, Walker, Miguel Reyes Walker, bienvenido a Vía Puerto Rico Libre. Gracias. Estadidad o independencia. Independencia, definitivamente. ¿Qué es la independencia? La independencia es la capacidad de un pueblo de gobernarse a sí mismo. Tomar decisiones económicas, políticas, de relaciones con otras naciones, sin intervención de países extranjeros. ¿Es Puerto Rico un país, una nación o una colonia? Las tres cosas. ¿Las tres cosas? Las tres cosas. Explícame. Somos una nación en términos culturales, pero somos una nación también en términos de soberanía. La soberanía está en el pueblo y no en el gobierno. Por lo tanto, como nación soberana, como pueblo, podemos establecer entonces un Estado soberano. No somos un Estado soberano, somos un Estado colonizado. O sea, y somos un país porque somos un territorio definido por los límites del Mar Caribe y del Océano Atlántico. Somos un archipiélago porque tenemos otras islas, no olvidemos a Vieques y Culebra, que son islas municipios, y Mona, Monito, que son otras islas que son bosques protegidos. ¿Se encuentra Puerto Rico apto en estos momentos para adoptar alguna de estas fórmulas, ya sea la estadidad o la independencia? Yo creo que estamos en el proceso, en el momento de ir definiéndonos como pueblo, como Estado y como nación soberana. Este es el momento en que tanto los sectores de los que defienden la estadidad como los que defendemos la independencia tenemos que ir moviéndonos hacia definir, pero no solamente nosotros, necesitamos que el pueblo también se inserte en el proceso de definición. Y como este es un momento propicio, en la labor de nosotros los independentistas es educar al pueblo para que ya ese pueblo vaya a ir definiendo hacia dónde quiere ir. ¿Y cuánto tiempo más puede tardar en comenzar o en establecerse un proceso real de transición a cualquiera de esas fórmulas? Yo no tengo una bola de cristal. Okay. Yo no puedo definir, decir tal día, tal fecha, tantos años. Tenemos que hacerlo ya. Tenemos que empezar a trabajar ya en unidad. Mientras los sectores independentistas no trabajen unitariamente, no vamos a lograr avanzar en la educación del pueblo, porque la liberación nacional no está en las manos de los que creemos en la independencia, está en las manos del pueblo que entienda que la independencia es el camino hacia donde debe ir. Ahora, el sector que defiende la estadidad también tiene la deficiencia que no está haciendo el trabajo para educar al pueblo desde su punto de vista. Así que por eso es que no logramos salir de, yo le llamo miasma. Eso es un término un poquito desconocido, pero básicamente miasma lo que viene a ser es la enfermedad que tenemos del inmovilismo, del coloniaje bajo el sistema de Estado Libre Asociado. ¿Qué efectos inmediatos tendría un cambio de estatus? Por ejemplo, la independencia. Es algo que se preguntan muchas personas, especialmente los jóvenes, cuando tú le hablas del tema de la estadidad o de la independencia. Ellos dicen, pero nos van a quitar ciertas ayudas o que vamos a recibir ciertas ayudas, y entonces nos tienen ese discurso. En una independencia, ¿qué cambios inmediatos se podrían ver que fuesen favorables, digamos? Y pues entonces el pueblo puede optar por esa opción. En lenguaje así de coloquial de todos los días, la gasolina, por ejemplo. Porque yo tengo que, como pueblo, como Puerto Rico, como estamos ahora, tenemos que comprar gasolina desde Estados Unidos para acá. Bajo el sistema colonial no tenemos posibilidad de comprar petróleo y gasolina a otros países productores del mundo. No solamente Venezuela, que está ahí al lado, sino a cualquier otro país del mundo. Bajo la independencia, la libertad que como pueblo de decidir con quién hacemos negocio y con quién no, podemos decir, los árabes nos dan mejor precio, pues se lo compramos hoy a los árabes, y mañana los venezolanos nos dan mejor precio, pues se lo compramos a los venezolanos, y no los chinos, el que tenga el petróleo, que nos los venda más económico. Es decisión del pueblo
del Estado libre y soberano, no una decisión de un país extranjero sobre nosotros que nos obliga a comprar un producto a la manera de ellos, al precio de ellos, por los barcos de ellos y por los medios que ellos decidan. ¿Usted cree que es correcto mantener a Puerto Rico en esta situación donde no se propicia un crecimiento económico, donde lo único que crece es la deuda? Pues es contraproducente para nosotros, grandemente, en términos económicos, en términos morales, en términos de conciencia nacional. Somos un pueblo deprimido. Pero también es contraproducente para Estados Unidos porque Estados Unidos, como país, el pueblo de Estados Unidos, no estoy hablando del gobierno, el pueblo de Estados Unidos está permitiendo que su gobierno trate a otro país como inferior, y entonces hay una cuestión moral que los estadounidenses tienen que tomar. Por ejemplo, en el caso de los que son cristianos, los que son musulmanes, los que son de la creencia que sea, tienen que ver que es inmoral lo que está haciendo el gobierno de Estados Unidos con Puerto Rico. Un trato desigual. Un trato desigual, correcto. ¿Qué cree de los pasados plebiscitos? Los plebiscitos, igual que las elecciones bajo el sistema colonial, igual que los referéndums, son básicamente consultas, son encuestas. Eso no tiene un poder real. El poder real para cambiar, ya sea hacia la estadidad o hacia la independencia, que conste, es la Asamblea Constitucional, una asamblea constituyente. La Asamblea Constituyente, el pueblo decide para dónde quiere ir, no los políticos, no yo, no el gobierno de Estados Unidos. El pueblo, mediante una asamblea soberana que se reconoce a nivel internacional, decide, quiere solicitar la estadidad, pues va como soberano y solicita la estadidad. Y Estados Unidos puede decir que sí o puede decir que no. Si dice que no, seguimos siendo soberanos, y entonces nos vamos a la independencia y hacemos una república, y Estados Unidos no puede decir que no, porque nosotros tenemos el derecho a nivel internacional de decidir hacia dónde es que queremos ir. ¿Existen presos políticos puertorriqueños? Eso es correcto. La lucha por la independencia ha producido en muchos momentos presos políticos. Don Pedro Albizu fue preso político, Lolita Lebrón fue presa política, Cancel Miranda fue preso político, y hoy día tenemos al compañero Norberto, que todavía, aunque sale en pocos meses, a la fecha de hoy, todavía sigue siendo un preso político, y por supuesto Oscar López, que nunca se le ha podido probar ninguno de los casos que se le ha presentado, simple y sencillo porque ellos entienden que él, al ser independentista, estaba conspirando contra Estados Unidos. Eso, pues, la alegación, él es la palabra de los estadounidenses contra la palabra de Oscar. Nunca se le probó nada. Nunca se le probó nada. ¿Cuál fue su delito? Su delito, creer en la independencia para Puerto Rico. Es un cargo. Ese fue su cargo. Sí, conspiración, sedición y conspiración. Es que como ahora mismo viene un agente federal y dice: usted está arrestado por conspiración, porque yo creo en la independencia. Ellos dicen que eso es conspiración contra el gobierno de Estados Unidos. Ese es el delito de Oscar. Brevemente, ¿qué pasó en 1898? Estados Unidos nos invadió militarmente. Ya la invasión económica venía dándose desde mediados o antes de la mitad del siglo XIX, pero en ese momento fue una invasión militar. Fue la culminación de ese proceso de invasión que se venía dando desde los años 30 del siglo XIX. ¿Qué es la Carta Autonómica? La Carta Autonómica fue un documento que la corona española le otorgó a Puerto Rico y a Cuba, particularmente por el trato con el partido político de Sagasta. En aquel momento España era una monarquía constitucional y celebraban, como hoy día, que celebran elecciones y se escoge un primer ministro. Pues el partido político de Sagasta, que fue el que ganó las elecciones en ese momento, Muñoz Rivera había hecho un trato con Sagasta de que el apoyo electoral
de Puerto Rico redundara en mayores poderes autonómicos para Puerto Rico. Y pues esa carta se emitió en el 97, pero Estados Unidos invade a Puerto Rico, España viola el trato entre Puerto Rico y España, porque esa carta proveía para que el gobierno de Puerto Rico, gobierno de la provincia de Puerto Rico, porque así era que se llamaba, tuviera que ser consultado antes de cualquier negociación de parte de España con cualquier otro país en respecto a Puerto Rico. O sea que nosotros éramos una provincia con unos derechos autonómicos. Al Estados Unidos y España hacer el Tratado de París, España viola ese tratado que tenía con nosotros, que se llama Carta Autonómica, y pues para los efectos nosotros entonces quedamos siendo un país con los poderes plenarios de hacer negocios con países alrededor del mundo, pero Estados Unidos no reconoció ni eso, ni reconoció nuestra idiosincrasia, ni nuestra ciudadanía, porque automáticamente Puerto Rico pasó a ser un país libre y soberano que ni España ni Estados Unidos respetaron. ¿Cómo se dio ese Tratado de París? Pues como te dije, eso fue un trato político entre Muñoz Rivera y Sagasta, que incluyó pues mayores poderes para negociar con países alrededor de Puerto Rico y Europa, inclusive con Estados Unidos. O sea que los tratados del gobierno de la provincia de Puerto Rico no tenían que pasar por manos de España para ser aprobados, se aprobaban en la legislatura nuestra. Solamente el gobernador era nombrado por España, y el gobernador era un administrador. Las leyes las pasaba la asamblea de diputados, y el gobernador simplemente las firmara, siempre y cuando ese tratado no estuviese en detrimento de otros tratados de España con ese país. Puerto Rico podía hacer eso. Además teníamos moneda propia, tenemos banco propio. Teníamos moneda propia. El peso de Puerto Rico. Y teníamos el Banco Español de Puerto Rico, era un banco local, aunque se llamaba Banco Español, porque obviamente éramos parte de España, aquí habían criollos, habían españoles de la península, se llamaba Banco Español, pero era el de Puerto Rico, y emitía moneda en San Juan y en Ponce. Así que se emitía moneda local, para uso local y para tratar negocios con otros países alrededor de Puerto Rico. O sea, ya existían las repúblicas de Latinoamérica y podemos hacer negocios con ellos sin problema ninguno. Con Francia, con Inglaterra, con quien fuera. Podíamos determinar qué entraba por la aduana, cuánto costaba entrar ese producto por la aduana, qué no entraba. Podíamos tener leyes proteccionistas. Eso no estaba en blanco y negro en la carta, pero al tener derecho a definir qué pasaba en las aduanas, es un derecho, entonces se podían hacer leyes debajo de eso para decir, no, este producto no entra porque nosotros lo producimos para consumo nuestro. O sea, podían hacer leyes proteccionistas, pero nunca nos dieron la oportunidad de ejercer ese derecho. Todo eso con el Tratado de París. El Tratado de París violó todo eso, y la invasión estadounidense violó todos esos derechos. De hecho, ellos devaluaron nuestra moneda. Los criollos con moneda puertorriqueña, cuando fueron al cambio, la moneda nuestra costaba 17 o 18 centavos menos que la moneda estadounidense, y por lo tanto los que tenían deuda en moneda en peso puertorriqueño tenían que pagar 17 centavos más caro el préstamo, porque al pasarlo a moneda americana, moneda estadounidense, entonces era 17 centavos más caro. Estoy poniendo un número fácil de reconocer, los porcentajes exactos no te los puedo dar en este momento. ¿Qué son la ley Foraker y la ley Jones? La ley Foraker y la ley Jones son las dos leyes que el Congreso de Estados Unidos genera para justificar su relación colonial con Puerto Rico. Básicamente establece lo que Puerto Rico puede o no puede hacer, y todo lo que Estados Unidos puede hacer con Puerto Rico, y Puerto Rico no se puede quejar, porque la ley es una ley orgánica, una ley que solamente responde a las necesidades de la metrópolis.
cuando se trae el Estado Libre Asociado, se desarrolla la Constitución del Estado Libre Asociado, la ley se viene a llamar Ley de Relaciones Federales. Lo que hace es que conserva las partes de esas leyes que le competen al Congreso de Estados Unidos y que le conviene a Estados Unidos, y simplemente deroga. Con la ley 600 se deroga entonces las leyes, por ejemplo, de que Estados Unidos era quien nombraba el gobernador, de que aquí se nombraba tal o más cual alcalde, lo que fuera. Y básicamente las leyes que dominan la relación colonial con Puerto Rico siguen en la misma de la Jones y la misma de la Foraker. Porque esas dos no han cambiado. No, ahora esas dos se juntaron y ahora se llaman Ley de Relaciones Federales. ¿Qué es la ley 600? La ley 600 es la ley que le permite, mira, esto es un permiso. Es una ley que es un permiso para nosotros escribir una constitución. Es que los únicos que podemos escribir una constitución y que tenemos el derecho de decidir qué va o qué no va en una constitución somos nosotros. Pero Estados Unidos nos dio permiso, y para colmo, cuando le envían el documento, ellos deciden esto no va, esto no va, esto no va. Y la devuelven a Puerto Rico. Bueno, tienen que cambiar esto y esto no me gusta, y tienen que votarla a favor de esta versión. O sea que la Constitución del Estado Libre Asociado no es una constitución, básicamente es una carta de derechos y un documento que define más o menos qué edad debe tener el candidato a gobernador, qué edad debe tener los candidatos a la legislatura. Básicamente es cómo se estructura el gobierno, pero eso no lo decimos nosotros, porque nosotros, cuando se hace la carta, los que hicieron ese documento de la supuesta Constitución de Puerto Rico, que es la Constitución del Estado Libre Asociado, esas personas tomaron de modelo la Constitución estadounidense. Así que básicamente fue casi una copia. Copy-paste. Con la excepción de la Carta de Derechos, que la Carta de Derechos era muy muy avanzada, y parte de esa carta fue modificada por Estados Unidos. Por ejemplo, el derecho al trabajo no existe. Existía en la propuesta original, pero no existe el derecho al trabajo. El derecho a la educación no existe. Tú tienes ahí en la Carta de Derechos, sí, que la educación será gratuita hasta la escuela superior, pero tú no tienes derecho a estudiar después de eso. Lo otro es si tú lo puedes pagar o no lo puedes pagar. O sea que básicamente Estados Unidos determinó qué había y qué no iba a haber en la Constitución. O sea que la ley 600 básicamente es lo que establece lo que es el Estado Libre Asociado. Es un permiso para hacer eso. En términos políticos, ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Qué un timeline, ¿qué fue lo que ocurrió entre 1898 a 1950? Ok. Luego de la invasión militar, se establece un gobierno militar por varios años. En el 1900 se establece entonces un gobierno civil, pero era un gobierno donde el presidente de los Estados Unidos nombraba al gobernador, que usualmente eran militares retirados. O sea que el gobierno militar realmente no dejó de existir, pero eran militares retirados que venían como gobernadores. La Cámara Alta, que es lo que vendría siendo el Senado de Puerto Rico hoy, la Cámara Alta eran personas nombradas por ese gobernador, y usualmente eran estadounidenses. La Cámara Baja, que sería la legislatura o la Cámara de Representantes hoy día, en aquel momento era el remanente de lo que era la legislatura bajo España, que eran entonces la Cámara de Diputados, y esos sí eran electos. Puertorriqueños elegían personas para esa área, pero no tenían casi poder. Lo único que ellos podían decidir era si el presupuesto que presentaba el gobernador se pasaba a favor o se pasaba en contra. Que eso fue lo que en varias ocasiones hicieron. Y Estados Unidos hizo una movida inteligente, que cuando la Cámara Baja decidiera que no iba a aprobar el presupuesto de ese año, entonces el gobierno seguía funcionando con el presupuesto del año anterior. Todavía lo estamos haciendo, todavía se sigue usando eso, era del sistema del gobierno civil estadounidense.
Luego, durante los años 20, 30, 40, se mantuvo ese sistema con variantes. Uno gobernador, Al Winship, que fue el que estuvo a cargo de la masacre de Ponce. Él fue el que ordenó la masacre de Ponce. Uno de los peores gobernadores que hemos tenido de la época estadounidense, o sea, de ese gobierno civil estadounidense. En los 40, Muñoz Marín entra como diputado, senador, representante, debo decir, en la Cámara Baja, y logra conseguir, muchos dicen que mediante tratos con los estadounidenses, hay varias versiones, logra conseguir unos cambios, claro, que se iban a dar como quiera, a la larga o a la corta, porque ya estaba el proceso de reconstrucción después de la depresión de los años 30, esa década de 1929 a 1939, ese periodo donde hubo hambruna en Estados Unidos, en Puerto Rico, en Francia, en muchos países, porque había una depresión mundial. Pues el gobierno de Estados Unidos fue haciendo unos cambios, y bajo el presidente Roosevelt, ya en los 40, ya entrando cerca de la Segunda Guerra Mundial, se hacen unos cambios donde se crea la PRA, la Puerto Rico Reconstruction Administration, y se envían unos fondos a Puerto Rico para construir escuelas, etcétera, etcétera. Entra la Segunda Guerra Mundial y se empieza a desarrollar la economía en Estados Unidos gracias a la guerra, porque pues, las fábricas producen uniformes, producen botas, comida, etcétera, etcétera, y Estados Unidos vuelve a establecerse como una potencia económica. Y la ley 600 se aprueba en el 49, en el 50 se empiezan las conversaciones de la convención constituyente, que es como se llama realmente, no es una convención ni una asamblea constituyente, una asamblea constitucional, era para una asamblea para escribir una constitución bajo las leyes federales. Y después que se hace eso, en el 52 se establece el Estado Libre Asociado, y se elige en el 54 a Luis Muñoz Marín como el primer gobernador electo. Pero sabemos que el sistema es básicamente el mismo perro con otro collar. ¿Qué pasó con la economía de Puerto Rico luego de establecido el ELA? Pues ya en los 40, desde antes de establecer el ELA, se empezó a industrializar a Puerto Rico sin haber desarrollado una agricultura propia. Lo que había previo a la industrialización era una agricultura de monocultivo, o sea que se cultivaba una sola cosa. O era caña, o era café, o era tabaco, y poco a poco café y tabaco fueron desapareciendo de importancia y se quedó la caña nada más. Casi no se producía alimentos localmente, se traían alimentos, como se venía haciendo desde mediados del siglo XIX. Estados Unidos importaba mucho alimento a Puerto Rico para irnos acostumbrando. De ahí es que se inventaron el arroz con habichuela. De ahí se inventaron el bacalao. El bacalao llega a Puerto Rico porque aquí no hay bacalao, aquí no se pesca bacalao. Eso es un producto de la pesca de otros países más fríos. Y entonces se va industrializando de manera muy rápida durante ese periodo de los 50 hasta los 60, y nunca pasamos de ser básicamente un lugar donde llegaban fábricas, se establecían, trabajaban los trabajadores puertorriqueños, trabajaban por 4 o 5 años y la fábrica recogía los motetes y se iba, que era lo que llamaban las empresas gaviotas. Pues, para hacer el ejemplo, las gaviotas se paran aquí, comen un ratito y vuelan para otro lado, y comen otro ratito y vuelan para otro lado y comen otro ratito. Y así eran las fábricas, iban y venían todo el tiempo. Nunca había una industria local, nunca hubo una agricultura local, porque no se nos permitía hacerlo. Se nos empezó a educar a los puertorriqueños a que teníamos que estudiar en la escuela o en la universidad para ser empleados de esas fábricas que venían. Y esa ha sido hasta el día de hoy, todavía nos siguen enseñando que tenemos que aprender data entry para trabajar en una compañía americana,
o que tenemos que aprender a ser mecánico para trabajar en un taller americano, o que tenemos que ser ojalatero para trabajar en México. Porque ni siquiera tienes te enseñan la visión de tú tener tu propio taller de trabajo o con otros compañeros crear una empresa local. No se nos auspicia de esa manera. Y siempre, pues, todo ese periodo de los 50 hasta principios de los 70, esa fue la educación que se nos dio. Luego, la gente de ese periodo, a nosotros, yo nací en el 73. Mi papá me decía, tienes que estudiar. Y ahí había que ser médico o abogado. Yo no estudié para ninguna de las dos. Yo soy historiador. Y porque yo creo que la historia, un país sin historia, un pueblo sin historia, no importa que tenga fábricas, que tenga agricultura, que tenga oro, plata, un pueblo sin historia no tiene identidad. Y la identidad es necesaria para que todos los demás, todo lo que es económico, lo que es material, pueda funcionar por el bien de todos. Pues como les iba diciendo, de los 70 en adelante se nos empezó a enseñar a que había que ser médico, abogado, porque si no, no puede llegar a ningún lado. Por eso es que tenemos tanto abogado en Puerto Rico y tanto médico fuera de Puerto Rico, porque se han tenido que ir. Porque el día de hoy nos están enseñando que hay que ser tecnólogo para trabajar en una oficina, o para trabajar en un supermercado, o para trabajar quizás en una farmacéutica, a lo más que aspiramos si nos queremos quedar aquí. Así que nos están obligando a irnos, como nos obligaron en los 50 a un montón de trabajadores de la agricultura a irse a trabajar, a recoger chinas y tomates y otros productos en Estados Unidos o en Hawái, a trabajar en la piña. Como se nos obligó en los 70 a irnos a trabajar como decían mis tíos que han estado en Estados Unidos, dicen las factorías, trabajar en las fábricas allá. Mi abuela fue una de las que se tuvo que ir en un momento dado a trabajar en la industria de la aguja. Ella cosía carteras, cosía ropa, cosía sombreros en Nueva York. Ella me contaba que trabajaba con un judío, y el judío era el dueño de la fábrica, y allá había un montón de puertorriqueñas trabajando en unas máquinas, unas pegadas al lado de la otra, todo el ruido de la maquinaria. Eso es lo que nos empujaba. Hoy día nos empujan a educarnos, a tener muchos títulos, a los que pueden acceder a las becas y a las ayudas, o los que tienen el dinero, préstamo estudiantil, lo que sea. ¿Para qué? Para irnos con el birrete en la mano y con el pasaje en la otra mano. De hecho, ya yo estoy viendo estudiantes que ponen un pie en la universidad y ya tienen el pasaje en una de las manos. Se están pensando que yo me voy a preparar, yo voy a ser químico, matemático, físico o ingeniero espacial para irme a trabajar a Estados Unidos. Esa es la visión que nos están tratando de impulsar para desaparecer al puertorriqueño, diluirnos. mucho. ¿Cómo podría Puerto Rico resolver sus problemas de una manera, no sé, hermano, de forma inmediata? Lo que pasa es que los problemas se resuelven en 3 fases. Hay problemas que son inmediatos. Por ejemplo, la educación, pero no me refiero a la educación de ir a la escuela y coger un diploma, sino educarse en conocimiento general, en poder tener un debate, una conversación clara con cualquier persona. Porque yo he visto jóvenes que a veces yo no entiendo una palabra de lo que dicen porque usan mucha jerga. Y tienen unas ideas, unas posibilidades, tienen una inteligencia, pero no saben expresarse. Así que el conocimiento no necesariamente de la escuela, sino el de leer de todos los temas, de ciencia, de filosofía, de lo económico, de la industria, de todo. Un poquito de todo que uno sepa te hace una persona con una educación general. Y eso lo podemos resolver desde casa, comprando revistas o cogiéndolas prestado o yendo a la biblioteca. Hay biblioteca, la biblioteca de la Universidad de Puerto Rico, hay un área que está abierta para el público y no tienen que pedir permiso para usar los recursos de allí. Hay recursos que pues se tienen que pedir permiso, hay otros que no. Pero también está el internet. Hay libros, hay revistas, hay periódicos en la internet que uno puede leer de temas variados. Yo leo de ciencia, yo no soy científico, yo soy historiador, pero yo leo de astronomía, de medicina, porque uno tiene que saber un poquito de todo. Eso
es una de las maneras de resolver algo inmediato. Por otra parte, los problemas intermedios, como por ejemplo el crimen, la situación económica, pues esas se resuelven ya a nivel comunitario. Los mismos familiares, los mismos vecinos, los mismos amigos, ir haciendo labores comunitarias. Mira, la señora, una viejita que vive al lado de casa, pues hace falta cortarle el patio. Pues mire, nos reunimos 2 o 3 vecinos, vamos, mire señora, vamos a cortar el patio, y probablemente ella viene y dice, mira, no tengo mucho, pero tengo un racimito de plátano allí, o tengo unas chinitas, y se va creando una conciencia de comunidad, de que todos nos protegemos, la comunidad se protege. Y ahí empezamos a mejorar la cuestión de la criminalidad, porque ya uno sabe, el que es maleante de adentro, todo el mundo lo conoce, pero el que es maleante de afuera, entonces los vecinos pueden decir, mira, ese no es de aquí. ¿Qué tú estás buscando aquí? Porque el poder está en estar en conjunto. Uno solito, yo me puedo tirar a la calle a ver si puedo limpiar la calle de gente con malas intenciones, y lo que va a terminar es quizás tirado en algún sitio, porque solo no puedo. Pero si nos vamos los vecinos y hacemos un frente común, las calles limpias, no tiremos, o sea, los vecinos, que si tiraron, vamos a recogerlo, olvídate quién lo tiró, recogemos, vamos, limpiamos. Cuando viene la temporada de huracanes, nos trabajamos en conjunto para que esas alcantarillas estén limpias. Son cosas de la comunidad que podemos resolver nosotros, no tenemos que esperar por el gobierno. Cuando lleguemos entonces a dominar nuestros problemas personales, luego nuestros problemas comunitarios, entonces podemos decir, pues nos tiramos a resolver todos los problemas del Estado y hacemos un Estado nuevo. Pero mientras no empecemos a trabajar en equipo, en unidad, en comunidad, nunca vamos a poder ser un Estado soberano. Porque la soberanía no se refiere a poder económico, la soberanía se refiere al poder que tiene el pueblo de decidir y desarrollar los proyectos que le conviene. No esperar por gobiernos, ni políticos, ni nada. Nosotros tenemos que hacer las cosas. ¿Tiene Puerto Rico la capacidad para resolver esos problemas y encaminarnos hacia un mejor futuro en este país? Yo creo que tenemos la calidad humana para hacer eso. Esto va a sonar un cliché, pero los puertorriqueños somos buenos. Somos buenos para todos, somos trabajadores, así que somos buenos trabajadores. Somos buenos con el vecino, así que somos buenos en la comunidad. Somos buenos en el deporte, somos buenos en el arte, somos buenos en la música. Somos buenos en muchas cosas. Así que esa capacidad humana que tenemos, la tenemos que poner a trabajar para beneficio de todos. Cuando trabajamos, si yo trabajo para mí nada más, de manera egoísta, yo no voy a lograr hacer un país. ¿Y qué pasa entonces? Pues necesitamos entrar en conciencia. Eso es lo que yo creo, que necesitamos entrar en conciencia, porque se nos en términos generales, se nos ha querido meter entre ceja y ceja, como dice mi mamá, entre ceja y ceja se nos ha querido meter la idea de que somos vagos, de que somos unos maleantes, de que somos pues que no servimos para nada. Al contrario, ¿por qué vienen muchas empresas a Puerto Rico a buscar a los compañeros que estudian en Mayagüez, a llevárselos para otros países, a hacer diseños de satélites, de maquinaria, de carros? Porque somos buenos, no porque somos vagos, no porque somos... Porque vienen a buscar aquí a los mejores científicos. Una de mis mejores amigas está ahora mismo en Estados Unidos, y todas las universidades de ciencia la andan buscando, y ella estudió aquí en la UPR. La andan buscando porque ella es buena en lo que hace. Y lo mismo pasa con muchos otros compañeros artistas. Los artistas tenemos que irnos, muchas veces tenemos que irnos fuera de Puerto Rico para poder desarrollarnos. No es que no seamos buenos artistas, no nos dan la oportunidad porque lo que quieren es sacarnos, que no lo podamos hacer aquí. Pero yo estoy seguro que si nos ponemos a trabajar en conjunto, si nos ponemos a trabajar los unos por los otros, no unos contra otros, los unos por los otros, aquí
No va a haber Estados Unidos, no va a haber imperio que nos pueda dominar. Porque si no, en 115 años no nos han quitado el idioma, no nos han quitado nuestra identidad de que somos puertorriqueños, ese orgullo de la bandera, ese orgullo de al escuchar el himno, ese orgullo de cuando vamos fuera de Puerto Rico, yo soy puertorriqueño. Y si nos dicen, tú eres puertorriqueño, sí, ¿y qué? Por lo menos yo lo pasé cuando fui a Nueva York. ¿Tú eres puertorriqueño? Sí, ¿y? ¿Cuál es el problema? Yo no me avergüenzo de dónde vengo. Y no me avergüenzo de dónde vengo porque eso está en mis huesos, en mi sangre, en mi cuerpo, en mi mente. Y así en el mismo todos los demás. Lo que pasa es que a veces tenemos miedo a expresarlo, a que no nos digan ridículo, mira este ridículo, o por miedo o por la persecución política que hemos tenido. Hay muchas razones por las cuales alguna gente no se atreve, pero cuando subía a Tito Trinidad al ring, ese amor patrio, tenemos un puertorriqueño dando golpes arriba. Cuando el equipo baloncesto de Puerto Rico le ganó a Estados Unidos, ¿sabes? La cuestión de la camiseta, todo ese tipo de cosas, eso demuestra que en 115 años los Estados Unidos no han logrado deteriorar nuestra identidad. Lo que nosotros podemos hacer con la identidad, lo podemos hacer con la economía, lo podemos hacer con la política, lo podemos hacer a nivel internacional. Ese es el poder que nosotros tenemos. Mirando el lente, hay jóvenes que van a ver esto y a lo mejor hay jóvenes que están a punto de tomar una decisión entre si estudian o trabajan. Hay jóvenes que a lo mejor están estudiando y probablemente están a punto de irse a algún país, tal vez más cercano a Estados Unidos, la vía más fácil. ¿Qué tú le puedes decirle a esos jóvenes, hermano, que te están viendo ahora mismo sobre el futuro de este país, sobre lo que ellos pueden hacer? Bueno, el futuro del país son los jóvenes, no somos los viejos. Los viejos estamos aquí para darle las herramientas y el apoyo. Pero el futuro son los jóvenes. El futuro es mi hija, los hijos de mis compañeros, de mis compañeros de clase, de mis compañeros de trabajo. Ese es el futuro. Pero ese futuro tiene que estar aquí. Ustedes los jóvenes tienen que estar aquí. Si tú estás estudiando y no necesitas ir a trabajar, mira, termina tus estudios rapidito, y si necesitas trabajar, no abandones los estudios. Se puede hacer uno y otro. Yo trabajé y estudié y sigo trabajando, trabajo por mi cuenta y estoy estudiando todavía. Doy clases, hago arte, escribo, doy tiempo de mi familia para la comunidad, doy tiempo de mi familia para la lucha por la independencia y mantengo una buena relación con mi familia, mi pareja. Todo se puede, pero hay que estar aquí. Irse, sí, vas a conseguir quizás un mejor sueldo, pero no necesariamente vas a conseguir desarrollarte en todos los aspectos. Te vas a desarrollar en un área, en el trabajo, vas a tener quizás un buen carro, una buena casa, pero ¿y la familia que tú dejas atrás? ¿Y los vecinos que dejas atrás? ¿Y los amigos que dejas atrás? Esos también merecen vivir bien. Pues si todos trabajamos en conjunto, si todos luchamos por un fin común, el bienestar de todos los vecinos y todos los ciudadanos de Puerto Rico, logramos hacerlo. Hay que estar aquí. Te puedes ir a Estados Unidos a estudiar, te puedes ir a México a estudiar, te puedes ir a República Dominicana a estudiar, pero con las miras de vamos a regresar. Me puedo quedar unos 5 años o algo, un tiempo en lo que terminas de estudiar, te desarrollas, sacas un capital que puedas traer e invertirlo. Hay que invertir capital, aquí tenemos capacidad para hacer negocios. Si estudiaste para mecánico y tienes un montón de 5, 6, 7 compañeros que también estudiaron mecánica, vamos a hacer un taller. Si estudiaste ingeniería, vamos a hacer una compañía de ingeniería. Si estudiaste arquitectura o estudiaste medicina, vamos a hacer trabajar en equipo con otros compañeros y de la misma área. Y podemos desarrollar unas empresas locales. Las empresas locales son necesarias porque el dinero se queda
produciendo aquí, no se va a otros países, se queda produciendo aquí. Y poco a poco vamos desarrollando una visión de mundo desde el centro hacia el universo, como individuos y como pueblo, trabajando desde aquí. Muchas gracias, mano. Viva Puerto Rico libre. Viva Puerto Rico libre. Bendiciones.